Vamos a iniciar entonces filosofía de la religión, un poco conocer el panorama que vamos a tener este año entonces, con el programa de estudio. Y también ya contamos con la guía didáctica. La idea entonces es encontrarnos de manera sincrónica, como también lo vamos a hacer en forma presencial por este año, que me parece muy importante. Entonces, también ustedes ya manejan solamente el calendario de cómo vamos a ir administrando ese tiempo, ¿verdad? El año pasado nosotros habíamos compartido también clases ya en lógica formal y ahora lo hacemos con filosofía de la religión. Siempre, también como nos indica el mensaje, esperamos que sea un año productivo, ¿verdad? Que podamos reflexionar mucho en torno a lo que ese hecho de intentar entender también una faceta de la filosofía que nos concierne desde la filosofía de la religión. Siempre también, como toda asignatura, tiene muchas preguntas y esa es la riqueza que tenemos justamente en filosofía. Mi nombre es Roberto Machuca, entonces voy a compartir con ustedes esta asignatura denominada Filosofía de la Religión. Este es nuestro espacio virtual, porque así hay que decir en este caso, porque quizás en la semana que viene vamos a encontrarnos en la parte presencial. En la parte de que ustedes ya están usufructuando de nuestros enlaces, que va a ser permanente. Siempre también ustedes esto lo pueden, o sea, pueden ingresar acá, o si no, si tienen ya copia en su WhatsApp, por ejemplo, ya directamente ya pueden desde ahí, sin inconveniente, que no va a variar. Tenemos el foro de presentación, que también ustedes pueden responder, también para conocernos un poquito más. Entonces, entre las tareas que yo realizo está el hecho de ser profesor de filosofía de la religión, y en tercer curso en la carrera tengo filosofía de la naturaleza. Después también tengo en otras carreras otras asignaturas que lo estoy haciendo. Entonces, un poquito la historia de cada uno, que me parece importante para conocer también un poco más. Y cuando nos encontremos, entonces contamos ya con esos datos también de más o menos quién es la persona con quien yo estoy compartiendo. El estudio siempre va a ser importante, y más todavía cuando hacemos una carrera que no mucha persona lo hace, como es filosofía, ¿verdad? Yo no sé si ustedes en algún momento han reflexionado de la situación en que nos encontramos cuando estudiamos esta carrera, filosofía. Si ustedes quieren compartir alguna reflexión, algún punto de vista, entonces también lo podemos escuchar. O la noción también que tenemos de esta asignatura que estamos conociendo ahora, filosofía de la religión. O sea, ¿qué noción ustedes tienen de por qué esa combinación, o qué podemos filosofar lo de la religión? A ver, algún punto de vista. Estamos ya. A ver si veo Tania, Natalia, Volti, Mariana, Ángeles y Saturnino. También está Ale.
¿Qué idea tenemos de la asignatura? Esa es la consulta que le estoy haciendo. En la clase anterior, con el profe estábamos repasando un poco los diversos tipos de conocimientos que hay, hablando también brevemente del conocimiento filosófico y teológico, y, y más o menos como todas las formas de conocimiento están relativamente conectadas entre sí. Y para mí, por ejemplo, dentro del conocimiento teológico podemos, digamos, analizar filosóficamente así posturas metafísicas, también mucho por el lado de la ética. eh, Más o menos esa sería la idea que yo. Sí, está muy bien. Siempre la reflexión como punto de partida, ¿verdad? Porque a partir de lo que nosotros vemos, experimentamos, por ejemplo, un fenómeno religioso, hace que surja en nosotros un planteamiento, una pregunta, una autoconsulta muchas veces. Y eso uno intenta madurar, no siempre, o sea que es difícil encontrar una respuesta, pero justamente la esencia de lo que nosotros hacemos en filosofía está el hecho de los planteamientos. El hecho de no encontrar la respuesta no significa que nos lo vamos a dejar de buscar, porque a la medida que buscamos también parece que se profundiza más el contenido de nuestra búsqueda. Y lo seguimos haciendo de manera optimista, aunque muchas veces sabemos que hasta cierto punto uno puede saber. Como pasa en la religión, siempre hay componentes así, vamos a decirle que con mucha delicadeza podemos tomar como motivo de reflexión. Porque hay una entidad conocida y una entidad abstracta, una entidad no conocida, que le tiene al ser humano como la segunda parte o el efecto en cuanto a lo que significa esa relación entre la creencia, por ejemplo, cuál sería su base filosófica. Si no, nos ponemos a pensar, entonces vamos a entrar también en cierta crisis. No sé si alguien más quiere hacer su punto de vista. Hoy más bien vamos a hacer la parte introductoria, conocer el programa de estudio, la guía didáctica y para poder también arrancar con todos los apartados así y en pequeñas partes para ir entendiendo lo que también se busca. Un poco más allá de lo que es la definición, un poco más de lo que para uno representa esa búsqueda que lo hace también en forma cotidiana. Quizás en busca de lo que tenga sentido a partir de la misma experiencia o la propia experiencia o también cuando observa el comportamiento del otro, que podemos llamarle como la manifestación de la religión en cada sujeto, que culturalmente conocemos como la religiosidad popular. Entonces este es nuestro programa, la identificación, un poco la fundamentación para compartir muchas veces con uno mismo, porque si bien lo que dice el otro puede tener efecto, lo que finalmente entonces uno elige creer, a veces hay influencia, a veces hay elección. Y cuando uno se autoanaliza uno como un sujeto religioso o simplemente desde el perfil filosófico analiza al ser religioso, esa manifestación que nos da a entender o que expresa el sujeto que es religioso. Entonces, mediante el programa y el desarrollo nos lo vamos a conocer también los componentes, van a ver cómo se divide. En cuanto a las competencias, tenemos la competencia general y la competencia específica. La general,
abordar el tema religión como un problema que afecta al ser humano. Yo no sé si se puede hablar de religión si no existe el ser humano. Podemos preguntarnos si el ser humano es el único ser potencialmente religioso o es naturalmente religioso. También cuando revisamos la definición etimológica de la palabra religión. Todo por recorrer todavía que estamos iniciando, y esto también puede generar una expectativa en nuestra mente. El hecho de esas ganas, esa ansiedad, ¿no?, de profundizar y de saber en qué consiste realmente esa respuesta que nosotros estamos buscando. Profundizar en la estructura, ambigüedad, manifestaciones y complejidad del hecho religioso siempre va a ser un carácter, o tener un carácter ambiguo, porque no es lo mismo el que vive, experimenta, frente a aquel que observa lo que hace el sujeto en su carácter de religioso. Conocer las principales articulaciones filosóficas de lo religioso, de tal modo que el estudiante pueda formarse un criterio propio sobre el alcance y validez del mismo. O sea que esa articulación filosófica, o el carácter o el criterio filosófico que nosotros tenemos que construir a partir también de la percepción que tengamos de diferentes tipos de vivencias que uno también puede conocer. Tomar conciencia sobre la particularidad del discurso filosófico sobre Dios y la religión en América Latina, de modo a establecer una postura razonable, respetuosa y dialogante respecto a esta problemática. Eso sí, es importante el tema del reconocimiento de la forma de pensar del otro, como también hacer valer o hacer conocer la forma que nosotros pensamos de una situación específica. Y Latinoamérica tampoco está fuera de todo esto. Nosotros podemos también, así a la par de la historia de la filosofía, hay también una percepción que nosotros podemos hacer eso desde la visión latinoamericana. Mucho más reciente, pero no por eso va a ser menos importante que la otra filosofía. Después la competencia específica también que se desprende del... por ejemplo, la segunda, reflexionar filosóficamente sobre la esencia, así como sobre la complejidad de los fenómenos religiosos. O sea que fíjense que más se orienta hacia la fenomenología de la religión, porque en eso justamente está la parte más importante de todo esto, porque nosotros, así como concepto, ¿no?, podemos pronunciar la palabra Dios, y sin entenderlo ese Dios en su carácter religioso, ni en su carácter que está asociado con una religión específica, sino el sentido abstracto de un posible ordenador, ¿verdad? Porque desde la filosofía nosotros tenemos que plantear de esa manera, como una posibilidad. Y si por ahí no, nos permite la reflexión, y eso va a tener un carácter consistente, entonces ¿por qué no poner como una teoría, ¿verdad? Y de hecho que va a aparecer gente que está de acuerdo y gente que está en desacuerdo, que el desacuerdo no es ningún problema que nos tiene que preocupar en la filosofía, sino y hasta incluso se puede entender como una posibilidad, por ejemplo, para pensar en la siguiente instancia y enriquecer más lo que yo en principio, de mi manera de pensar, que tenía. Como también tenemos desarrollar la capacidad de establecer una relación crítica entre religión y filosofía. Hay un vínculo, en qué sentido se relacionan y en qué sentido también son diferentes, que va a ser tema también de quizás de interés y por qué no de debate en nuestro proceso de clase. No sé si ustedes pueden decirme en este momento si hay un punto en común en cuanto a la búsqueda que hace la religión como también la filosofía, dentro de un ámbito conceptual o simplemente de término.
Sí, Hola, profe. Me presento, soy Alejandro Rolón sí, y em, para comentar una opinión que tengo es que yo particularmente sí tengo expectativa muy alta hacia esta materia por una cuestión de que en el entorno filosófico siempre se cuestiona si en realidad hubo filosofía en la Edad Media y bueno, poder contestar eso, investigar y eso es una expectativa que me da, ¿verdad?, esta materia. Bueno, eso, profe, que quería comentar un poco y saludar. está muy bien, Ale, te agradezco. Es importante porque también yo no considero lo que cuando un tema es de interés, eso se puede incluso encaminar hacia la tesina, el trabajo de investigación, sin olvidarnos en ningún momento lo que tenemos ese compromiso también al finalizar la carrera. Hay momentos muy significativos en la vida universitaria, por ejemplo el hecho de ingresar. Es difícil. El otro punto difícil y hasta se puede decir que es más complicado, el hecho de permanecer como estudiante. Y el otro punto que también muchos respetan es la investigación, que hoy día se llama trabajo final de grado o tesina, como muchos llaman. Es también una instancia que tenemos que considerar como significativa. Y a partir del primer curso, y si no lo hicieron, a partir del segundo curso, ustedes pueden ir ya mirando así los temas de su interés y que les gustaría profundizar como para convertir en un trabajo de investigación y, por qué no, en su trabajo final de grado. Entonces, eso es importante. Yo le hacía la consulta también de si ustedes por ahí quieren pensar, reflexionar, si uno dice lo que hay un punto común en cuanto a la búsqueda que hace la religión y la filosofía, ¿qué suponen ustedes? ¿Cuál puede ser ese punto común? ¿Qué busca la filosofía así y qué busca la religión? Podemos hacer también por separado, pero también podemos pensar en un punto común. No se preocupen, acá no hay cuestión de acertar sino simplemente me parece importante la forma de pensar también de ustedes. A ver, Volti, adelante. Buenas noches, profesor, compañeros. Pienso que el punto común entre la filosofía y la religión podría ser la búsqueda de la verdad eterna y de Dios, de ese ser universal, el creador o el primer motor, como llamó Aristóteles. Está muy bien. Porque nosotros si pensamos, entonces, y corresponde lo que dice Volti, el tema de la verdad. Pero nuevamente eso tiene que significar un motivo que nos permita pensar, porque esta es una fuente inagotable. Ustedes ya se habrán dado cuenta desde esa elección de carrera, hicieron su primer curso, ahora están iniciando el segundo curso, y si por ahí piensan que la filosofía se va a agotar porque nosotros somos capaces de reflexionar sobre los diferentes aspectos de la realidad, entonces puede ser que estemos equivocados, para no decir directamente que estamos equivocados, ¿verdad? Sino siempre va a representar esa búsqueda del sentido, esa búsqueda de la verdad, como dice Volti, y en eso sí puede ser un punto en común, ¿verdad? El tema que la religión busca esto y la filosofía busca esto. Siempre se busca la respuesta. Así como le dije, en la filosofía muchas veces uno no se desanima porque no encuentra en su primer intento la respuesta, sino eso le motiva a seguir buscando. Pero ¿qué respuesta no lo podemos decir? ¿Qué tipo de búsqueda? ¿Qué tipo de... ¿cuál es la finalidad de lo que nosotros hacemos en forma diaria? El hecho mismo de elegir la carrera, ¿no? Y ver las asignaturas.
y tener esa elección personal de profundizar la lectura en cierto tema que a mí me interesa. Y así me voy volviendo también profesional, en el sentido que tengo un tema de conversación también en el ámbito de la carrera que uno sigue. En ningún sentido nosotros vamos a pensar lo que ser licenciado en filosofía me va a permitir manejar todo lo que es la filosofía, pero me va a respaldar desde el punto de vista académico documental, porque me va a dar un título en filosofía, y eso me va a permitir también postularme en diferentes tipos de escenarios como para que yo pueda ejercer la labor como investigador, como docente, como asesor, que también es importante que ustedes sepan cuáles son las posibles salidas laborales, porque en un sentido también nosotros estudiamos para trabajar, también estudiamos para desarrollarnos como personas y ser también un sujeto que pueda aportar a la sociedad dependiendo del contexto en que vive. O sea, así de compleja es también la filosofía, y en este caso la filosofía de la religión también va a tratar de aportar lo suyo. Y siempre el apoyo de los estudiantes es fundamental. Hoy día no se puede decir lo que el profesor sabe más que el estudiante, porque lo que uno maneja como profesor quizás no maneja el estudiante, pero también ocurre lo contrario. El estudiante puede manejar lo que el docente muchas veces no maneja. Entonces, ese espíritu cooperativo, colaborativo, el concepto de conocimiento que nosotros tenemos que aplicar hoy. Y ni ser fanático ni dejar de apoyar, sino simplemente construir una filosofía también, si es posible, auténtica, que nos permita también tener esa identificación frente a los demás. Bueno, naturalmente, la unidad 1 tenemos la filosofía de la religión, el concepto, método, disciplinas afines y los problemas que puedan surgir. Por ejemplo, un problema puede ser el conocimiento de Dios, un problema puede ser el hecho de interpretar los fenómenos religiosos o la religión en sí, la vinculación que hay entre el ser humano y lo que se considera como sagrado o divino, ese respeto que hay entre el ser creyente y el depositario, la depositaria de su creencia. El objeto de estudio de la filosofía de la religión caracteriza la religión como objeto de estudio filosófico desde el punto de vista abstracto, y la dificultad de hablar de la religión en abstracto justamente. Un planteamiento de Helen Imager, se puede hablar de la religión sin Dios, por ejemplo. Es como también plantear la filosofía, por ejemplo, en cuanto a su contenido, ahí entra lo metafísico, porque sí o sí, en cuanto a su relación una ciencia con otra, por eso habla de disciplinas afines, necesita el recurso antropológico, psicológico, metafísico. O sea que una rama sola no va a poder responder a la exigencia de las personas. Eso en cuanto a la unidad 1. La unidad 2, también importante aclarar que estos son parámetros, son criterios o indicadores que nosotros vamos a usar, que muchas veces vamos a ir también seguramente explayándonos, porque también hoy día tenemos la posibilidad de que surjan nuevos documentos, por ejemplo, y eso nos permite también saber un poco más de la opinión del otro autor. En la unidad 2 tenemos entonces la fenomenología de la religión, no como fenomenología nosotros, sino
ese comportamiento del sujeto que se considera religioso. Fases e ideas principales que caracterizan el proceso formativo de la ciencia fenomenológica de la religión, el método, la tarea, niveles de experiencia, de la sensorial a la espiritual, la universalidad del fenómeno religioso, la singularidad de la experiencia religiosa y tipo de experiencia religiosa. Tenemos los momentos subjetivos y objetivos, las características del grupo religioso, y dentro de eso, o sea, el hombre ante lo sagrado, el sujeto religioso y su actitud, y el misterio y lo sagrado. O sea que todos estos componentes también hacen que la religión tenga vida. Por ejemplo, si no hay misterio, si no hay algo sagrado, si no hay un sujeto religioso, y si no hay una actitud religiosa, entonces no tendríamos otro contenido de que conversar. Y todo eso encierra lo que significa la fenomenología de la religión. En la unidad siguiente tenemos la hermenéutica de la religión. De hecho, que lo que hacemos también todo es hermenéutica. Puede ser que no se llame así la asignatura, pero lo que nosotros hacemos es intentar interpretar. O sea que somos intérpretes de una situación. Eso sería menos reflexivo desde mi postura de creyente, pero desde la postura del observador, de la actitud del creyente, es lo que nosotros vamos a cumplir esa función. O sea, acá tenemos la estructura básica de la comprensión, la cuestión de la verdad en la hermenéutica, la verdad como acontecimiento, la revelación de Dios y también del ser en el lenguaje. La hermenéutica en torno a los símbolos, justamente porque pasa por el tema de la interpretación, y en religión hay muchos símbolos. El hecho de santiguarse, cuando uno pasa frente a la iglesia, el otro que nunca vio no va a querer saber por qué se hace eso. Y a veces nosotros hasta nos arriesgamos en el sentido de soltarnos en un colectivo cuando nos vamos para cumplir con ese propósito de santiguarnos. Entonces, por eso le decía que no, la reflexión no viene de parte del que aplica esa creencia, sino de aquel sujeto que en un momento dado, cuando vive en un transporte público, que alguien hizo eso. Y eso le puede llamar la atención y surge ahí esa motivación, ese brote del filosofar respecto a lo que es la conducta del ser humano en torno a la religión. La unidad 4. Y la última, ahora no tenemos la cuarta unidad, tendencias actuales de la filosofía de la religión. La segunda mitad del siglo XX, problemas, tareas y perspectivas, pues también la visión cambia un poco. Si bien esto ya está también ya en forma conjunta tanto con la fenomenología como la hermenéutica, eso es lo que tenemos que también desde la visión así más crítica, más actualizada, más contextualizada, también se puede evaluar. Situación actual, nueva forma también de fenomenología de la religión y liberación, aproximaciones desde América Latina. La liberación incluso vamos a entender como mucho más en sentido físico, ¿verdad? que ontológico. Una mirada filosófica desde América Latina, desafíos y tareas de la religión en el nuevo milenio. Porque hay también conceptos así como que va a ser común en todas las religiones, como el concepto salvación, ¿verdad? O sea que si uno estudia la historia de las religiones, quizás también encuentre elementos comunes como la promesa. Pero esa promesa generalmente no, digo generalmente porque yo no conozco todas las religiones, por eso no me arriesgo a decir todas, pero las que conozco al menos son las que ofrece esa esperanza y el creyente asume esa convicción de que, por ejemplo, hay una vida después de esta que nosotros experimentamos en el espacio terrenal. Pero son insinuaciones que yo le estoy haciendo
respecto a lo que vamos a tener como posibilidad de explayarnos y profundizar en las sucesivas clases. La estrategia metodológica este año se implementa por lo menos en un 30% de las presenciales. Hay todo un programa que la Coordinación de Filosofía también ha establecido y de acuerdo a eso nosotros vamos a tratar de estar tanto en la presencial como también en línea, sincrónica y también puede ser asincrónica. Tenemos tres posibilidades: la presencial, la sincrónica y la asincrónica. Por ejemplo, nosotros es muy probable que los lunes, por ejemplo, tengamos asincrónica. Significa que yo le dejaría o como una continuación lo que hacemos un martes. Como hay menos tiempo los lunes, entonces nos dedicaríamos de esa manera. Y los martes hacemos la clase sincrónica o presencial en esas modalidades. De hecho, si bien esto se marca de manera simbólica, ¿no? Tanto tiempo en hora reloj, la sincrónica ustedes saben que no abarca más de una hora, ¿verdad? A veces 45 minutos, 50 minutos. Porque también si se extiende demasiado es como que se pierde el hilo de la concentración. Pero lo importante es tratar también de que sean productivas. Vamos a seguir usando la plataforma Moodle. Los trabajos van a ser individuales con orientación de lectura. Vamos a hacer siempre el apoyo al pensamiento crítico y reflexivo. Y también, en la medida de la posibilidad, la investigación bibliográfica, que también hay libros sugeridos a veces por las mismas facultades de filosofía, o los libros así permitidos que también tenemos ya acá en la plataforma. Bueno, la sumatoria de los trabajos de proceso, la ficha de trabajo, vamos a hacer valer como el puntaje o la calificación del trabajo práctico, o el trabajo científico como es su denominación. Significa que si tenemos los 4 trabajos de proceso, la sumatoria de esos trabajos de proceso lo vamos a convertir en la calificación del trabajo práctico. La extensión también que ustedes ya estarán haciendo, tienen que completar la cantidad de horas hasta el 4.º curso, pero si es posible no hay que esperar que alcancemos ese 4.º año y tengo 10 horas, por ejemplo, entonces es mejor tener ya en el segundo la mayor cantidad posible. La parte de evaluación que no sigue vigente. En este caso se va a aplicar seguramente también la parte presencial. Esta es una evaluación que era de lo virtual o la educación medida por tecnología que veníamos usando en los últimos años. Y bibliografía básica, lo que más nosotros usamos y están disponibles, este es Sagún Lucas, por ejemplo. Y en la primera unidad, Morales, José Morales, Filosofía de la Religión. Siempre puede aparecer más documentos. Por ejemplo, Velasco. No hay mucha diferencia con Sagún de Lucas. Solo que es un libro mucho más voluminoso. Pero quizás también encontremos lo mismo contenido si leemos en profundidad. Después todos son de consulta, que también no por ese motivo va a dejar de ser importante. Eso en cuanto al programa de estudio. No sé si usted tiene alguna observación con respecto a esto, alguna opinión. Preguntas. Profesor, este material de Morales Sí. y el primero que me mencionó, ¿dónde vamos a encontrar en la plataforma? Yo le voy a proporcionar, creo que ya tenemos acá material de lectura. Acá tenemos Morales, de lectura ligera porque tiene letra así bien visible y uno puede también fijarse en el índice y coincide, por ejemplo, la unidad 1
la mayor parte vamos a encontrar, para no decirle todo, en este apartado, al inicio. Lo que nos vamos a compartir ya en la siguiente clase. Después otro para entretenerse, teniendo también el panorama histórico, el ser humano, el lenguaje, mito, simplemente a modo de referencia, la religión propiamente dicha, la crítica. O sea, son complementos que nosotros también vamos a utilizar seguramente. Siempre también importante atender qué formación tiene la persona que escribe un libro. Generalmente son personas que tienen formación religiosa. Entonces, desde el perfil de nuestra carrera o nuestra misma formación también de la filosofía, nosotros tenemos que saber analizar. Cuando me parece chocante lo que dice porque lo está diciendo desde una postura muy religiosa, entonces yo eso lo tomo y lo aplico desde la visión filosófica. Acá la realidad de Dios y lo sagrado. O sea que tiene mucho contenido en que entretenernos. Después tenemos acá también el diccionario teológico. Y así también, en la medida que vamos avanzando, nosotros vamos a contar con los documentos así respaldatorios. Que hay un diccionario teológico y me usó también que, si bien lo usamos directamente, es también un libro muy recomendado. Que también tenemos la posibilidad de compartir. En formato más de ensayo, escribe así, fíjense, la filosofía de la religión en sí misma, la cantidad de páginas que toma. Y así, de acuerdo al interés de cada uno, puede elegir también los apartados para poder profundizar. No hay tema pues lo menos importante que el otro. Siempre va a aportar algo en nuestro caudal también de conocimiento para compartir. Este es un diccionario, tiene una importante cantidad de páginas y también los conceptos así más importantes que giran en torno al mundo teológico. A modo de conocer, o sea que también comprobar que son documentos que sí tiene que podemos abrir. Acá hay un pequeño video según pensadores y lo que nosotros vamos a usar de la siguiente clase entonces va a ser así por parte, la unidad 1, porque esto lo que estamos haciendo esta primera parte, entonces por eso acá también aparece la siguiente. La religión como objeto de estudio filosófico, que son también para compartir, y reflexiones sobre la religión. La tarea 1 que también vamos a habilitar, pero no es preciso que ustedes lo digan, bueno, hay que apurarse y entregar, porque también van a tener un tiempo importante para poder realizar y entregar. Y son tareas muy sencillas, tarea breve y sencilla. Y más bien, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en la fecha de hoy. Y nos queda entonces el desafío de poder encaminarnos y continuar así como buenos estudiantes que ustedes ya son y construir una filosofía como corresponde. Si tienen alguna consulta o comentario que hacer, podemos escuchar. Todas las clases sincrónicas van a estar grabadas también para la persona que por ahí no pudo estar. La persona que ya estuvo no veo la necesidad de volver a ver, pero siempre también va a ser un documento así respaldatorio. A ver, ¿alguna opinión, preguntas? Bien, entonces nos
Vamos a estar en contacto la siguiente semana, vamos a ver la modalidad que nos plantea la coordinación y ahí vamos a estar presentes. Muchísimas gracias por su asistencia y participación también. Gracias a usted, profesor. Muchísimas Gracias, gracias. profe. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.